Hola chicos, ¿qué tal estáis? Como ya os conté, las clases, tal y como las vamos a hacer, yo os voy a hacer un vídeo cada semana y esa será como la lección. Y luego en clase vamos a practicar lo que hemos aprendido en el vídeo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale y yo creo que bien. Eh, Creo que bastante bien. Estamos todos en el mismo barco, ya os lo dije. Esta situación es un poco excepcional y espero que vosotros también respondáis. Todo el mundo vive una emergencia por el coronavirus y bueno, espero que hagamos un grupo y consigamos em, vencer esta situación y hacer lo mejor posible. Confío en vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema de hoy va a ser algunos cambios que sucedieron en lo que llamamos la Baja Edad Media y que sería el siglo XIII. Vale, tenéis- este sería más o menos lo que vamos a ver estos días. Es diferente a lo que hemos estudiado antes, la sociedad estamental, que no se puede mover, la vida en los feudos, que es la vida en el campo, y vamos a ver cómo en la Baja Edad Media todo empieza a cambiar. También, si tenéis el libro de segundo, sería este tema, ¿vale? El tema 3, desarrollo de las ciudades, y por si queréis leerlo, pero bueno, con el vídeo es más que suficiente, ¿de acuerdo? A ver, bueno, pues nosotros vivimos ahora una época muy diferente y es difícil entender cómo vivía la gente en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo que en eso se basa la historia y vamos a pensar en todos esos cambios que pasaron más o menos hacia el siglo XIII en Europa. Me voy a hacer pequeño y así vais a ver las fotos. En la Alta Edad Media, en lo que hemos estudiado hasta ahora, la base de la riqueza era la tierra, ¿no? Em, Así que los cambios vinieron de la agricultura, fundamentalmente. Eh, Empezó a haber en esa época una serie de innovaciones en la agricultura que permitió que la población creciera. Esas innovaciones, pues, son sobre todo un nuevo arado. Aquí pone arado normando, también se llama arado de vertedera, que permitía, es el arado que se usa incluso hoy en día, que permite como que la tierra se airee más y sea más productiva. También aparecieron, pues, por ejemplo, los molinos, que permitió que el grano se moliera mejor, ¿sabéis? El aire da en los molinos y aquí hay una rueda muy grande y eso puede moler, por ejemplo, el trigo y puedes hacer pan más fácilmente que anteriormente, ¿no? También los molinos pueden sacar agua de los ríos, bueno, una serie de innovaciones, también aparecieron más cultivos de regadío o la rotación de los cultivos que permitió que la tierra fuera más rica y más fértil. Entonces eso permitió que la gente tuviera más hijos y que la gente pues empezara a marcharse a las ciudades, sobre todo, ¿no? Eh, Así que ya sabéis, el primer punto de los cambios que suceden entre alta Edad Media y baja Edad Media sería el crecimiento de la población. Siempre que hay cambios, pues hay o crisis o momentos de prosperidad. Ahora vamos a ver un momento de prosperidad, ¿vale? En la historia, un momento en el que las cosas van bien y la sociedad avanza. Bueno, ¿qué pasó con toda esta gente que había además y que ya no podía trabajar en el campo? Pues empezaron a ir a las ciudades. Entonces, el segundo punto importante en este cambio que se produce sería el crecimiento de las ciudades. Las ciudades existían antes, claro, en la época de los romanos había ciudades ya, Roma era una ciudad y otras ciudades que había en España, ¿no? Como Hispalis o Tarragona. Pero
Durante la Edad Media habían desaparecido casi las ciudades, porque había tanta inseguridad que las ciudades no eran buenas para la gente. La gente había ido a los castillos donde los caballeros feudales podían protegerles en caso de ataque. Ahora, en esta nueva situación, pues las ciudades vuelven a acoger a la gente que ya no quiere vivir en el campo y prefiere vivir en las ciudades. Las ciudades, hay que decirla, eran pequeñas, tampoco eran grandes ciudades como ahora. O sea, a lo mejor Valdemorillo habría sido una ciudad en la época medieval. Eh, entonces, todas estas personas que llegaban a las ciudades, pues hacían, bueno, esta es Zamora, por ejemplo, otra ciudad medieval muy importante y muy bonita, no sé si la habéis visto. El anterior es Carcassonne, en Francia, ¿no? Una ciudad amurallada, como casi todas las ciudades medievales, pues con sus casas pequeñas, estrechas, sus calles, claro, su catedral, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la gente que vive en las ciudades, claro, ya no se puede dedicar a la agricultura. Las ciudades, la gente no cultiva en las ciudades, eso está claro. Entonces, el crecimiento de las ciudades tiene que ver también con el desarrollo de una nueva clase social que son los burgueses. Las ciudades en aquella época se llamaban burgos, como la ciudad de Burgos en España, que por eso se llama Burgos, porque era una ciudad. Eh, entonces, los habitantes de los burgos son los burgueses. Aparece en esta época esta nueva clase social que es muy importante y que existe hoy en día, que son pues los comerciantes, los artesanos, la gente que ya no depende directamente de la tierra o de la ganadería, sino que hace otro trabajo un poco más elaborado. Coge las materias primas, un panadero, por ejemplo, pues coge el trigo y hace pan. Un artesano para hacer una mesa, pues coge maderas, coge hierro y te hace una mesa. ¿Entendéis? Entonces, los burgueses son aquellos que hacen ese tipo de trabajos. Aquí vemos una pintura flamenca y veis un poco pues cómo crece el comercio y también el dinero, ¿no? Aquí aparecen monedas, están comerciando con objetos. eh, Era todo lo que está pasando en las ciudades en aquella época. ¿Sí? Los tejidos también, en la Edad Media, eh, tener ropa era fundamental, claro. Ahora mismo también, pero nos olvidamos que la industria textil es tan importante porque tenemos incluso industria de móviles y tantísimas otras cosas. Pero en aquella época la industria textil era de las más importantes que existían. Entonces, pues en las ciudades es donde vivían los artesanos que estaban tejiendo y comerciando también con ese tipo de, de- de cosas, vamos a decir así. Bueno, ¿qué pasa con las ciudades también? En aquella época las ciudades eran simbolizaban la libertad. La gente que vivía en el campo, que habían vivido con un señor feudal, eran casi esclavos, dependían siempre del señor feudal. Las ciudades, se va la gente para escapar de ese control de los nobles feudales, ¿no? Que imponían sus impuestos, sus obligaciones. Entonces, las ciudades se vinculan con los reyes más que con los nobles. Intentan buscar ese vínculo con un elemento más alto y que no ejerce un control tan terrible sobre ellos. Entonces, las ciudades crean una cosa que se llaman los fueros, que son como una especie de, vamos a decir así, una constitución o mm, un papel que define un poco la libertad que tienen las ciudades. Y las ciudades, ya os digo, en aquella época son muy libres, así que es un buen momento también para la gente que puede respirar un poco de aire después de una etapa muy angustiosa en la cual vivían dominados por la religión y los señores feudales. Eh, entonces, bueno, estos fueros hay muchísimos. Este es uno, ¿veis? Están los sellos, aquí está el símbolo sigue siendo una sociedad muy religiosa, claro que sí. Hay un símbolo de Cristo, ¿no?
Y aquí el rey pues decía, pues cada ciudad con su fuero pues tiene la libertad para hacer esto, para hacer lo otro y lo demás allá. Por ejemplo, Madrid, que es una ciudad que aparece un poco en esta época, tendrá su fuero en la Baja Edad Media, aunque no era una ciudad tan importante como otras, como Toledo, o como Burgos, por ejemplo, o otras ciudades castellanas, pero tiene ya su fuero y su capacidad de tener una especie de asamblea, lo que más tarde será un ayuntamiento. Estos son los ayuntamientos, esto es un ayuntamiento alemán, creo que es el de Colonia, este es el de Brujas, que es muy famoso en Bélgica. Son edificios góticos súper bonitos, a mí me encantan, y que ya muestran pues la importancia de estas personas que no se vinculan con los nobles ni con el clero, sino que se vinculan con la riqueza y que como tienen dinero, tienen poder, que son lo que os he dicho, los burgueses, los comerciantes, los artesanos, la gente que ahora empieza a tener más importancia en la sociedad sobre todo urbana. Creo que lo entendéis, ¿no? Y los ayuntamientos, que los dominan ellos al fin y al cabo, pues son la representación de ese nuevo poder que aparece, el de las ciudades, y que está cambiando todo el sistema. ¿Sí? En España, desgraciadamente, no tenemos ayuntamientos de esta época tan bonitos, pero bueno, este es muy bonito. Bueno, también aparece la acuñación de moneda, ¿no? En la baja alta edad media, la etapa anterior que hemos visto, que la sociedad estamental, que no se movía, que no había riqueza, toda la riqueza estaba vinculada a la tierra. Si tú tenías un huerto, pues podías comer. Si no tenías un huerto, no podías comer. No había prácticamente intercambio de bienes. Ahora, con la aparición de las ciudades y los comerciantes, la gente empieza a intercambiar cada vez más lejos productos. Y esto es bueno para la gente, claro, porque si necesitas un vestido y tú donde vives hay unas ovejas que dan una lana de muy mala calidad y no hay un artesano que te haga un jersey en condiciones, pues si tienes dinero puedes comprarlo a Bélgica, que es donde hacían los tejidos de mayor calidad. Para que todo esto suceda, para que tú puedas viajar hasta Bélgica o alguien pueda viajar hasta Bélgica a comprar el producto, traerlo a España y vendértelo, necesitamos que haya un intercambio de dinero. ¿Y cómo se consigue eso? Con las monedas. Eh, Estas monedas que son medievales, pues se ve que están selladas, tienen un sello, están acuñadas y entonces en este cuño pues dice quién es el rey que ha sellado la moneda y cuánto vale. Entonces todo el mundo puede confiar en que es una moneda válida, porque anteriormente, bueno, pues te dio un trozo de oro, pero a ver, ¿será de verdad oro? ¿Será de buena calidad? ¿Cuánto pesa este oro? Las monedas te dice exactamente el peso que tienen y entonces es un poco lo que el precedente de las monedas actuales, que ya nadie está pensando si las monedas son reales o no, pero en aquella época no había un sistema, ¿no? Todas las monedas eran iguales, cada rey hacía su moneda a su manera y tú podías pagar con monedas del rey de Marruecos o con monedas del rey de Bélgica, no había una homologación de las monedas, ¿no? Es muy importante esto, la aparición de las monedas y del dinero que permite la extensión del comercio. Y entonces, pues aquí tenemos un mapa que luego lo vamos a ver en clase, que serían un poco las grandes rutas comerciales. Básicamente hay dos. La primera sería más o menos la ruta del Mediterráneo, con grandes ciudades como Venecia, sobre todo, que la ves aquí, que era un gran centro comercial, que comerciaba sobre todo con Constantinopla y con el este. Llegaban bienes de lo que se llama la ruta de la seda, de la lejana China, que venían por tierra, por aquí, y traían, pues, yo que sé, especias muy extrañas que no se conocían en Europa. La seda, que sabéis que son unos gusanitos que van creando ese tejido que era tan valioso en la época porque era fino, poco pesado. En Europa no existían esos gusanos, entonces se tenían que traer pieles, tejidos, ¿no?
Esta es la ruta, más o menos, ¿veis? Que llega al este del Mediterráneo. En relación a Venecia, pues también tenemos a Génova, que es otra gran ciudad comercial de la época y que está también comerciando con todas partes del Mediterráneo, ¿no? Y luego también tenemos, pues, Cataluña, que es una gran región comercial en aquella época, con Barcelona, claro, y, bueno, Valencia también, ¿no? Bueno, sería el Reino de Aragón. El Reino de Aragón, ya os lo he explicado, es Cataluña, Valencia, Aragón, pero básicamente las dos ciudades importantes serían Barcelona y Valencia, y esas ciudades pues tenían casi el monopolio del comercio con el Mediterráneo, exportaban armas de España, trigo, todo tipo de cosas. Esa sería la primera ruta comercial, que sería la del Mediterráneo. El Mediterráneo siempre ha sido un lugar extremadamente comercial, desde los griegos, los romanos, el mar siempre ha traído mucha riqueza. La otra gran ruta, pues sería la ruta del Atlántico, que podrías, pues, ver desde Cádiz, Lisboa, pues iba hasta el norte de Europa, que eran las grandes, esta zona que está aquí en amarillo, es una zona muy, muy rica, donde sobre todo se crean tejidos, ¿no? O sea, os he hablado de Brujas, pero bueno, es la zona de Amberes, veis aquí Brujas, Amberes, Londres, incluso Colonia, son todas estas ciudades que, por ejemplo, compran lana de Castilla, que es una de las mejores que hay, y elaboran pues productos que luego vuelven a bajar y se venden en todas partes, ¿no? Así que los comerciantes portugueses y los comerciantes castellanos y los comerciantes holandeses, ingleses, pues tenían esta otra ruta que era también bastante importante. Eh, en las ciudades también se crean ferias. Las ferias son como, bueno, pues una feria, lo que existe, un mercadillo, ¿no? Como ahora, pero un mercadillo medieval, como el que ponen a veces en las fiestas. Eh, Son lugares donde se intercambian productos. Las más importantes estaban aquí, en Francia, donde pasaban las rutas terrestres. Las rutas marítimas siempre son más importantes que las terrestres, pero bueno, existían también rutas terrestres. Y en Castilla, y la más importante era la Medina del Campo, que es una ciudad de Valladolid, bueno, está cerca de aquí. Y esa es la que tenía sobre todo recibía desde Bilbao productos del norte, y también tenía un montón de lana, que era la riqueza de aquella época de Castilla, ¿no? La lana de oveja, que era espectacular. Así que, bueno, esto, como veis, el mundo está cambiando y de repente empieza otra vez a activarse. Después de muchos siglos en los que no pasaba nada, en los que la gente vivía años y años bajo el control del Señor, las cosas empiezan a cambiar. Aparecen las ciudades, aparecen los burgueses, los comerciantes y los artesanos. Y, y bueno, pues todo esto es un cambio que produce una época bastante buena de riqueza, donde la gente es más libre gracias a los fueros que tienen las ciudades y que les hacen independizarse de los nobles. Y eso es un poco la lección de hoy. ¿De acuerdo? Pues bueno, después de ver el vídeo, responded las preguntas y luego en clase vamos a trabajar un poco con esto. Preguntaré a alguien que me cuente todo lo que le he contado yo para ver si os ha quedado más o menos claro, y damos más información y trabajamos con algunos detalles. A ver, me voy a poner en grande. Así que nada, espero que estéis bien y os veo esta semana en clase. Hasta pronto.